Buenas, ¿todo bien? Estamos en las ideas creativas de hoy, ¿ok? Ya viste el título, ya sabes de qué, de qué se va a tratar el de hoy. Pero bueno, para quien este es el primer video que ve de la serie, en 30 ideas creativas el objetivo es que vos recibas 30 ideas creativas. Quizás no sean 30, pero no porque no sean 30 ideas creativas, sino porque vas a recibir 30 cosas, reflexiones, consejos que te van a servir para cualquiera de todos estos puntos, ¿ok? Mejorar tu proceso de lo que es llevar una idea a un producto, contenido, servicio, lo que sea. Mira, se cambió justo el fondo. Mejorar la entrega de tu servicio, mejorar tu comunicación, tanto con vos mismo, con tu audiencia, que creo que es de las más importantes, y mejorar tu comunicación con tu equipo creativo. ¿Ok? Mejorar tu tiempo de producción con los contenidos y básicamente que esto te permita a vos que no sea una traba, que tu contenido, que tu comunicación no sea un freno, ¿ok? Entonces que sea constante. Bueno, el hecho de poder estar acá grabándote uno de estos es parte de mi parte hacia vos, de mostrarte que el contenido que tiene que no frenar, que tiene que continuar, que tiene que mantenerse. Estas son muchas de las ideas que tengo para hablar. Ya hablamos de input y output, hablamos de mostrarle a las personas cómo vos o tu servicio pueden transformar su situación con el contenido. Y la de hoy es mi historia de aprendizaje, ¿ok? Hay un montón de estos temas, pero la de hoy es de mi historia de aprendizaje. En concreto lo que vamos a hablar en mi historia de aprendizaje es mi historia y mis aprendizajes, ¿ok? No sé si ponerle mi historia y punto, o sea que este sea el título y listo. Pero yo creo que el hecho de hablar de mi historia de aprendizaje es como un poquito más, porque te voy a explicar los 3 puntos que más aprendí. Ok, bonus track, ok. Al final, no sé si es bonus track la palabra que te voy a decir, pero bueno, al final te voy a dejar un regalo. Esto es importantísimo. Que bueno lo dije ahora porque si no me iba a olvidar. Al final tienes un regalo que es algo que te voy a enseñar, más en concreto para vos. Voy a hablar un poco más de mí hoy, pero al final tienes algo que es para vos en concreto. Así que eso sé que te va a servir y te va a ser impecable y te va a refuncionar. Entonces, en las ideas creativas de hoy vamos a hablar en concreto de lo que es mi historia, pero mi historia respecto al aprendizaje y mucho más relacionada a la creación de contenido. ¿Ok? Vamos a arrancar con esta frase, que es que hace 10 años filmaba mi primer cortometraje y hoy estoy contándote 30 ideas creativas como diseñador, editor, filmmaker, creador de contenido o como mierda me quieras llamar. Me parece que esta frase explica perfectamente mi actualidad o cómo me siento yo hoy. Hace 10 años paso al principio. Hace 10 años yo grabo mi primer cortometraje en el que yo actúo, dirijo y edito. ¿Ok? Yo con 13 años aprendí a editar gracias a tener que hacer este cortometraje en concreto. Había aprendido con otro tipo de contenidos, pero yo tenía 13 y ya me estaba buscando. ¿Ves? Acá estoy yo. No voy a hacer mucho zoom porque no me gusta. Pero yo hace 13 años estaba teniendo que aprender a editar para este proyecto en concreto, pero además porque me interesaba. Me llamaba la atención. Claramente en esa época se miraba mucho contenido de largo formato en YouTube y a mí me gustaba, me llamaba la atención y quería aprender a hacer eso. Entonces, en ese momento grabamos un cortometraje que es este que se llamaba La Ouija, si no me equivoco. Y este cortometraje era para el colegio, o sea, era algo que teníamos que hacer. Y a mí se me ocurrió hacer esta idea. No sé si la idea fue mía, creo que sí, tengo el recuerdo de que sí, pero lo importante es que yo lo dirigí. Yo no lo filmé, claramente, porque estaba actuando, pero lo actué y lo edité. Esas 3 cosas las hice yo. Dirigir, actuar y editar. Y son las cosas que hoy en día hago yo como persona. Yo me dirijo a mí mismo cuando me quiero referir a la cámara. Para que te voy a agrandar un poco la cámara, así me ves mejor, ¿no? Ya que estamos, ya que no te tengo que mostrar mucho. Hoy en día me dirijo con mis contenidos, edito mis contenidos y, bueno, además me filmo, pero además me los escribo, todas mis ideas. Todo lo que vos ves de contenido propio, lo hago todo yo. Yo tengo un equipo de trabajo, pero principalmente para mis clientes. Y para mis clientes me encargo mucho de la dirección, y no de la edición, pero sí de la dirección de los contenidos. Por lo menos en la estrategia. Así que eso es una muestra de que esto está en mí, lo que hoy en día está en mí, hace muchos años. Y vos vas a ver, por eso se llama mi historia de aprendizaje, porque precisamente estoy donde estoy gracias a todo lo que vas a ver en este día, en esta clase de ideas creativas. Hace 10 años, ¿ok? Fue esto. 6 de agosto. Este día se subió a YouTube. A ver, claro, ese día fue el día de publicación, ¿no? Lo tengo privado con candados y todo, ¿no? Pero bueno, ese día está. ¿Qué pasa? 5 años claramente en las que yo fui un observador. Yo fui un aprendiz. No paré de aprender cosas sobre agarrar una cámara. Voy a traerte esta cámara, porque esto es importante. Ahí estoy. Bueno, no sé qué te estaba diciendo, pero bueno, básicamente te explicaba que tuve como un tiempo de aprendizaje desde 2014 a 2019 como observador, como espectador, ¿no? En donde me empecé a interiorizar mucho en lo que son la producción de contenidos en general y más en específico la fotografía. En ese momento me gustaba mucho y yo quería como dedicarme
a la fotografía. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento arranco con la fotografía analógica. Voy a un lugar de objetos usados y me compro una... O sea, fui por otros motivos, pero me encuentro esta cámara y por X motivo me la compro, ¿no? No me acuerdo cuánto me salió, si 300, 700, 1000 pesos, no sé cuánto salió. Pero esta cámara me permitió hacer solo un rollo de fotografía hasta que se rompa. Es una cámara rusa que me dijeron que no sabían si andaba, pero yo me la jugué igual y me la compré y saqué un rollo. Eso es lo único que puedo hacer porque después se rompió. Y ese rollo, esta es una de las fotos que saqué. ¿Ok? Me gusta mucho, la podemos ver. Septiembre, no sé por qué puse septiembre. Fotografía analógica. Esta etapa fue una etapa en la que fue como muy de nutrición de mí mismo, de aprender sobre composición, de aprender sobre luz, de aprender sobre muchas cosas que me interesaban y en principio aprender sobre fotografía analógica, que hoy en día estudio una carrera relacionada al tema, pero la fotografía analógica es mucho más difícil que la fotografía digital. Más precisamente en el día de hoy donde no aprendimos sobre analogía. Así que para que sepas que la impresión en un papel fotosensible es mucho más difícil que el proceso de fotografía que vos conocés, que vos tenés súper acostumbrado a usar tu teléfono y listo. Bueno, fue un punto muy interesante de mi vida. En 2020, o sea, imagínate, año siguiente, no, ni siquiera ese mismo año, yo me quería ir al sur con mis amigos de mochilero y en ese viaje yo sabía que me quería, o sea, de septiembre a ese enero. O sea, yo me iba a ir de vacaciones a los meses. Claramente acá practiqué mucho con esta cámara, se me rompió en el proceso y me prestan una cámara en concreto, que no la tengo acá, esta no está en mis manos, que era una cámara con la que yo aprendí a sacar fotos lo básico. Y saqué, estas son 3 fotos que aparecieron en su momento. Y como bueno, no es documentar el viaje, pero sí registrarlo. Me parece una buena manera de decir, registrar mi viaje con mis amigos. Dormir en carpa y todo lo que es un viaje de irte de mochilero, lo documenté en concreto con la cámara. Un año después, yo en este momento estaba estudiando ingeniería industrial, ¿ok? Viene la pandemia después de este viaje, o sea, esto fue previo a la pandemia. Tenemos todo ese encierro, todo lo que supongo sabrás que sucedió en Argentina. Y ese próximo verano me voy a los Andes con mi familia. A los Andes, yo cuando me voy, yo ya tuve todo un año de crecimiento. Acá se puede ver mucho la diferencia de este enero a este enero, en donde en el proceso trabajé como fotógrafo para un lugar gastronómico, por ejemplo, y aprendí muchísimo a usar esa cámara. Aprendí mucho. Entonces, acá yo creo que se puede ver una gran diferencia entre como lo crudo de registrar un lugar y como lo interesante de crear una composición, darle un color, crear una fotografía realmente. Como que se puede notar esa diferencia. Es importante para mí, quizás no tan importante para vos. Pero me voy a la cordillera de los Andes. O sea, yo estaba en el medio de la cordillera de los Andes con una cámara y yo estaba eligiendo hacer estas composiciones. Hoy en día lo miro y digo como, qué locura que mi cabeza estaba haciendo eso en ese momento. Podés ver, hay una gran cercanía personal a la naturaleza y al como observar. O sea, el tener un poco este registro de observador. Durante todo mi crecimiento, toda esta como historia de aprendizajes, es como una posición de observador. Y la puedes ver acá. O sea, está muy claro en esto. O sea, yo fui un observador siempre. Y me voy a los Andes. O sea, estoy en el medio de los Andes en una cabalgata, andando a caballo, frenando a dormir a la intemperie durante una semana. Ese fue como el viaje que hicimos con mi familia y fue muy lindo. Eh, yo vuelvo de ese viaje en enero. Esto fue en las vacaciones de acá de Argentina bueno, de verano. Vuelvo y ese verano yo me dejo la ingeniería industrial y empiezo a estudiar diseño de imagen y sonido. Diseño de imagen y sonido es la carrera que estudio actualmente y de la que estoy encantado. Pero acá es donde tuve mi primer aprendizaje. Tuve todo un camino como observador que me lleva a este aprendizaje en concreto, que es, esto es lo que me gusta. ¿Ok? Como no tengo mucho más que decirte. Esto es lo que me gusta. Creo que esa fue como mi definición y lo necesario, lo suficiente para poder dar un paso como este, como dejar una carrera, dejar una proyección a muchos años que yo tenía en ese momento, que era estudiar ingeniería. Bueno, cancelo toda esta proyección y la cambio. Y la cambio por una nueva, que era estudiar lo que sí me gusta. Bueno, genial, me mando a esto. No solo desde el lado de estudiar, sino del hecho de enfocarte en esto en concreto. O sea, yo me acuerdo que en ese momento estudiar una carrera de este estilo, a los mandatos familiares y mandatos de la sociedad en ese momento era como, bueno, mirá que va a ser difícil trabajar y estudiar en ese área en la Argentina. Esa era como la visión que yo tenía sobre estudiar una carrera de ese estilo. Entonces yo dije, yo voy a estudiar esta carrera porque si yo me cambio de carrera y empiezo a estudiar esto, voy a hacer todo lo posible por conseguir los resultados que yo quiero. Entonces dije, sabiendo que voy a dejar todo a mi merced, a mis posibilidades, voy a forzarme al 100%, básicamente. Entonces, frente a toda esa como cuestión que estaba sucediendo en ese momento, fue un, bueno, dejo todo lo que tengo,
y empiezo a hacer algo que sé que me gusta y ya el hecho de estar enfocado en eso es donde voy a demostrar a mí mismo que soy capaz de esto. Bueno, excelente. Dejo esto y me enfoco 100% en lo que me gusta. Listo, ese fue como mi primer aprendizaje. Más importante, ¿no? Podés ver la cantidad de años que tuvieron que suceder como espectador, como observador, como este tipo de personas para elegir dedicarme a lo que me gusta. Y encuentro mi primer laburo importante, digo mi primer laburo importante, yo ya venía trabajando, he hecho trabajos en estos años durante, pero mi primer trabajo como en el rubro donde pude ver los primeros resultados se vieron acá. Post pandemia, año siguiente, empiezo a trabajar, me llega un mensaje y me ofrecen trabajar como editor, yo sabía editar, ya lo sabemos, editar para una empresa china que se llama Kuai, con una agencia de editores. Es decir, me contacta una agencia de editores y me dicen, che, mira, estamos trabajando. O sea, yo tenía contacto directo con China. No es que me contrataban y me delegaban. No, yo tenía contacto directo con Chino, con quienes registraban nuestro trabajo. Nos conversábamos con ellos. En un momento casi me contratan para Kuai directamente. Pero bueno, eso es otra historia. Y con esta agencia nosotros nos pedían que hagamos 200 videos mensuales. ¿Ok? 200 videos mensuales. 200, yo te lo repito para que lo entiendas, 200 videos mensuales como editor. O sea, le estaban exigiendo a un pibe de, en ese momento cuando tenía 20 años, que 21, 20, sí, yo tengo 20 años, 20 años que edite 200 videos mensuales. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Bueno, es un montón. ¿Qué pasa? Se publicaban 10 videos diarios, es decir, 20 días laborales, 200 videos mensuales. Yo tenía que publicar esos videos en esta red social. Era una red social como TikTok de toda la vida, una de las primeras redes sociales. Debe seguir vigente esa red social, pero bueno, nos pagaban $200 por un video, $1. O sea, eso era como lo estipulado, pero habían bonos. Es decir, si vos conseguías crear un contenido que le vaya muy bien, tenías un bono. Entonces, si vos creabas un video, creabas mensualmente, por ejemplo, 10 millones de visitas en tu cuenta, si tenías 10 millones de visitas en total, te pagan $1000. Ese era como el bono más grande. Claramente con 5 millones te pagaban $500 y con, mira, creo que uno más era con 2 millones te pagan $200 o una cosa así. Bueno, habían como 3 bonos y el más alto era este. ¿Qué pasa? Yo al principio trabajaba con este objetivo, obvio, porque era lo que creía que estaba en mis posibilidades. Pero genero un poco como este pensamiento de la reiteración del contenido mainstream y es lo único que me hace disparar mi contenido. Yo me pongo a pensar, ¿no? Tengo que crear un contenido que tenga que llamar la atención. Este fue como mi pensamiento en crudo, sin tener ningún conocimiento sobre redes sociales, sobre... De hecho, yo no estaba muy de acuerdo con las redes sociales en ese momento. No tenía, como que no entendía sobre contenido, no entendía sobre llamar la atención, no entendía sobre realmente como hacer algo viral, hacer algo mainstream. ¿Qué pasa en ese momento? Creamos una cuenta para cada persona, tenía como una cuenta a cargo sobre un tema. En un momento yo había hecho sobre deportes, en ese momento estaba haciendo sobre noticias. ¿Qué hacía yo? Yo elegía noticias viejas, antiguas, y las hacía pasar como actuales. Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué pasa? Habían de estas agencias por toda Latinoamérica. O sea, yo competía con un montón de agencias y un montón de editores que estaban por toda Latinoamérica. Brasil, Chile, Colombia, México. Probablemente si sos de alguno de estos países y trabajaste con esto, quizás te acuerdes de como de esta época. ¿Qué pasa? Yo me acuerdo de decir, bueno, yo tengo que hacer sobre noticias, voy a agarrar noticias viejas y las voy a hacer pasar por actuales. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con eso? Yo voy a generar una resonancia en las personas, en la gente va a estar como súper sorprendida si se entera que esas noticias son actuales. Pero si las personas ya saben que esas noticias son antiguas, se van a enojar conmigo por estar subiendo algo como si fuese de hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Generaba como una batalla de personas en los comentarios donde el algoritmo daba por sentado que mi contenido era excelente. Entonces no había un mes de los que trabajé que no pasaba esta línea de 10 millones de visitas mensuales. Entonces yo todos los meses ganaba el bono. Claramente el primer mes, el segundo mes no los hice, pero cuando interpreté un poco esta como reiteración, o sea, iterar es repetir, reiteración de contenido mainstream, fue lo mejor que pudo haber hecho. Porque fue como entender que si esto fue popular en un momento, porque claramente ahora yo me metía un poco con el morbo de las personas, ¿no? Porque era como, bueno, esto es algo antiguo, pero te lo hago pasar como actual. Es una noticia, quizás no digo de violencia, pero sí de una situación como en la sociedad particular e importante y la hacía pasar por actual. Y bueno, y era una locura, como lo que generaba eso en las personas. Por, como te digo, por la sorpresa de algo nuevo y por el hecho de que vos ya sabés que era viejo, pero bueno, fue como muy interesante un poco pensarlo de esa manera. ¿Y qué pasa? Llegó un momento en el que yo ya había armado como una rueda de contenidos súper fácil. Yo ya sabía qué videos míos se viralizaban. Entonces yo el mes siguiente volvía a publicar esos videos. Y el algoritmo no se daba cuenta en ese momento. Entonces el video se volvió a viralizar.
y llegaba de nuevo. Entonces yo me segmentaba cuáles eran mis videos del mes que mejor le iban y esos videos los repetía el mes siguiente. Una locura. Todos esos pensamientos totalmente crudos que yo estaba teniendo en ese momento. Ahí tengo mi segundo aprendizaje, que es que tengo que trabajar para clientes por afuera de Argentina. Yo no puedo trabajar en Argentina. Yo tengo otro foco, en mi cabeza tenía otros pensamientos. Y esto en concreto, el hecho de que me hayan querido limitar con que tenga que hacer esto, pero bueno, si llegas a hacer esto, buenísimo. Eso fue lo que me hizo decir, tengo que trabajar para afuera de Argentina. Entonces, yo con todo lo que gano todos esos meses de trabajo, que no era poco, claramente, me compro todos mis equipos de filmación para dedicarme 100% como filmmaker. Un poco limitado todavía en mi pensamiento, pero sí, porque yo quería comprarme los equipos, o sea, mi cámara, la cámara con la que vos ves que yo grabo mis contenidos hoy en día, es la misma cámara que me estaba comprando en ese momento, gracias a ese trabajo en concreto. Cuando yo me compré estos equipos, elijo dedicarme 100% como filmmaker. Era como mi deseo, fue como mi sueño siempre un poco, ¿no? Como dedicarme como medio como individual, sin duda, no perder todo este trayecto, pero medio como individual dedicarme un poco a esto. Y bueno, nada, en el medio me voy de viaje nuevamente al sur, hay un montón de contenido justo ahí respecto a esto, hay algo muy interesante que lo vamos a ver en otra idea creativa, porque es muy importante y es de reflexión, me parece importantísimo. Y lo más importante, luego de ese viaje al sur argentino, que acá ya era con equipos, o sea, ya con mis amigos creábamos como composiciones fotográficas súper divertidas, súper interesantes. Agarramos la luna, la luz de las estrellas, hacíamos como cosas muy zarpadas de fotografía, como muy este estilo, pero ya otro plano, súper, súper, súper alto el nivel, y me encantó. Y ese marzo, abril, mira, en marzo lo produje, en abril lo publiqué. Creo mi primer cortometraje que se llamaba Psico, que trataba de una sesión de psicólogo. Y acá es donde, sin todavía, estando en la carrera de diseño, imagen, sonido, que me había cambiado acá, como para principios de 2021, 2022, estaba por arrancar con la carrera en concreto y todavía no sabía sobre guionaje, todavía no sabía sobre producción, no sabía sobre sonido, no sabía sobre postproducción realmente, no sabía sobre nada. E igualmente estaba eligiendo adelantarme a todo eso y aprender de mi experiencia. Vuelvo, mi historia de aprendizaje. Quería aprender con experiencia. No me interesaba aprender realmente con lo que otro me enseñe. Aprendí con experiencia. Aprendí con experiencia. ¿Ok? Y por último, aprendí con experiencia. Entonces, fue como el saltarme, el mandarme. Alquilé equipos, contraté personas. Parte de toda la ganancia que había tenido en los meses anteriores con otros trabajos. ¿Cómo se llama? Contratar personas, actores, ¿no? Hacer castings, producir los contenidos, traer amigos míos que me ayuden con la producción sin que yo saber cómo usar una grabadora de sonido, enseñarle a otra persona a hacerlo. Alquilar equipo, bueno, una locura. Fue como un viaje muy divertido que hice por mí mismo por querer aprender de la experiencia. No me interesaba nada en ese momento. Voy a mover esto porque me molesta un poco que esté acá. Ese fue como mi aprendizaje más importante. Desde ese entonces empecé a trabajar con clientes de todos lados, ¿ok? Y esto es muy importante. El momento en el que yo me atrevo a aprender de la experiencia, yo me animo a decir, yo puedo con esto. Esto no me va a ser difícil, esto no me va a ser un desafío. Es una locura porque este mismo espacio en el que vos estás viendo esto, este mismo espacio donde estás viendo todo esto, donde hay como los sillones súper acomodados distintos, es en los mismos lugares en los que vos ves mis videos. O sea, eso es una locura. Yo estoy en el mismo lugar que estaba hace mucho tiempo. O sea, hace más de 2 meses, 2 años, me sigo poniendo en el mismo lugar para crear los mismos contenidos. O sea, solo que con otra cabeza, con otros pensamientos. Es una locura eso. Desde ese entonces empecé a trabajar con clientes de todos lados. España, Países Bajos, Estados Unidos, Italia, Arabia. Es decir, yo iba consiguiendo trabajo donde podía y como podía. Mis trabajos más importantes fueron estos dos, que fueron con Sunsilk, que es Sedal, de Estados Unidos, no, de Arabia y de Italia. Este es el de Arabia y este era el de Italia. Fueron como 2 campañas publicitarias que salieron allá. Y yo estuve como editor, trabajando con un equipo. Y fueron trabajos que fueron como muy poco demandantes, pero que trajeron un resultado zarpado. No solo a mi billetera, sino como a mí como portfolio, porque eso me permitió en mi portfolio poder compartir y conseguir nuevos trabajos. O sea, eso fue de los primeros trabajos de estos que te estoy comentando, que me trajo nuevos clientes. Porque claro, decir trabajé con Sedal no era poca cosa. Y eso era lo que yo estaba entendiendo sobre prueba social. Estaba entendiendo que yo decir esto era como súper, como un empujón para conseguir nuevas cosas. Eso estaba muy bueno. Bueno, tuve como acá, yo ya paso el siguiente paso que es mucho más la actualidad. Acá tuve una re experiencia personal de mucho intentar, mucho buscar clientes y como encontrarme con estas 3 cosas que creo que es lo que te puedo enseñar ahora.
me encontré con mi mayor problema, que era que no sabía venderme. No sabía venderme, no sabía decir, sí, soy editor, sí, soy el mejor en esto. Entonces, era como que no sabía presentarme. Yo, lo único que me podía ayudar a presentarme eran haber trabajado con cosas importantes. Si no, no. Si no, no tenía nada para hacer. Tenía una página que era como mi portfolio y con eso podía, pero no más que eso. Y yo sabía que no sabía ni venderme a mí, ni mi producto, ni mi servicio, nada de mí. Y por ende, como no sabía venderme, no tenía un flujo constante de clientes. Entonces, por suerte, porque sigo viviendo en la casa de mis padres, en ese momento vivía en la casa de mis padres, me era fácil vivir porque no dependía de ese flujo constante de clientes. Entonces eso me dejaba tranquilo, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está como el punto importante? Que es este en concreto, que es lo que hago hoy en día. Hoy en día yo invierto el 100% de mi tiempo en mí. 100% del tiempo. A ver, claramente hoy en día no el total, también lo hago en mis clientes, también lo hago en mi familia, mi pareja, mis amigos y demás. Pero elegí dedicar en un momento de mi vida un 100% en mí que me permita crecer como persona, como trabajador, digámosle, como persona que se encargue de algo en concreto, de tener una tarea y responsabilizarse. Bueno, me encargué de ser el mejor. Todo este tiempo, todos estos años, me encargué de aprender. Por algo pasan tantos años entre mis recuerdos, ¿no? Obviamente porque no lo tengo todo registrado. Pero pasa tiempo en todos estos meses. Y elijo, en todos estos años, mejor dicho. Pasan tiempos de aprendizaje. Yo te pongo dos aprendizajes porque son como los importantes que ahora puedo hacer como reflexión. De entender que esto es lo que me gusta, entender que no puedo trabajar para Argentina. O sea, me encantaría, pero no se puede en este momento. Y bueno, y por ende, estos tipos de experiencias me dieron muchísimo para aprender de entrega de servicio y demás. Y yo creo que decirte que invertí el 100% de mi tiempo en mí es fundamental. Y lo hice. Y hubieron meses muy recientes en los que no paraba de trabajar el día entero, creando contenido, creando como mi mentalidad a futuro de qué es lo que quiero mostrar, qué es lo que quiero contar, qué es lo que quiero que la gente sepa de mí, cuál va a ser mi comunicación a las personas. Ese era mi objetivo. Así que me enfoqué en dejar de buscar a los clientes, dejar de ir yo a buscarlos y empezar a que ellos vengan a mí. Y la mejor manera que pude conseguir para eso fue crear una marca personal. Realmente. O sea, es lo que mejor que pude hacer. ¿Por qué? Porque crear contenido es lo que me hizo a mí poder mostrar lo que puedo hacer. Mostrar como en lo que soy bueno. Generar esa confianza en las personas. Generar esa autoridad en el nicho. Poder decir que soy de las mejores personas que saben crear contenido. Y no tengo ningún problema con decirlo. No tengo pelos en la lengua con decirlo. Y poder así ofrecer mi servicio. O sea, yo no tengo una mentalidad de venta. Y lo puedo seguir diciendo. Lo cuento acá, pero hoy te lo puedo repetir. Esta semana lo dije mucho esto y por eso lo tengo muy en la cabeza. El hecho de decir que yo no sé venderme. Y no tengo problema con decirlo. Porque sé que las personas se dan cuenta que yo, por más de que no sepa venderme, igualmente soy bueno en lo que hago. Entonces, obvio, son habilidades que tengo que aprender, ya lo sé. Pero nada, es como un aprendizaje que tengo hoy en día que el haber invertido tanto en mí lo puedo ver como resultados. Ah, pará, me estoy pasando como me estoy adelantando con lo que te tengo para regalar. Así que este es como el resultado, como previsorio a mí mismo, como decirme, che, mirá lo que se te viene. O sea, es estas tres cosas y ahora se te va a venir una locura para mí. O sea, eso es lo que yo siento ahora para este año y para el año que viene. Tengo como mucho en la cabeza de que tengo que mostrar que soy el mejor. Yo ya lo sé. Tengo que como... Tuve muchos años para demostrármelo a mí mismo. Ahora que lo sé y ahora que lo pude aterrizar y puedo como demostrarme que no solo tengo resultados, sino que además puedo ahora demostrarle a los demás que es así. Ese es como el aprendizaje más importante y más reciente que tengo. Que puedo, básicamente. Que puedo demostrarlo. Que no es palabras vacías, básicamente. Que esos resultados están, esos existen. Es materializable, básicamente. Aparte que soy una persona que hoy en día sabe muchísimo. Hoy en día me siento una persona conocedora de mi área. O sea, yo agarro esto y puedo hacer lo que quiero. Eso es lo que más tranquilo me deja. Que yo puedo agarrar lo que quiero y ser el mejor. Aprender para ser el mejor si no lo soy todavía. Pero estoy muy contento con esos aprendizajes, básicamente. E invertir mi tiempo, invertir mi capital en más aprendizaje, lo que sea, básicamente. Por último, te quería dejar como una guía para pensar vos un video de storytelling, de contar una historia. Como yo te conté una historia acá, vos podés contar una historia. Básicamente, te va a servir para un short, te va a servir para un long form, te va a servir para lo que quieras. O sea, si tu objetivo es contar una historia tuya, una historia de un cliente, una historia de lo que sea, puedes usar esta estructura, perdón. Vengo de tener 4 reuniones en todo el día. Estuve todo el día de a ratos escribiendo este guión. Y bueno, es recién ahora a las 5 de la tarde que pude grabar. O sea, yo estoy despierto desde temprano, trabajando todo el día. Ahora cuando pude grabarlo. En concreto, tendrías que arrancar con una introducción como arranqué yo. Conseguí esto y yo soy esto.
¿ok? Llegué a esto y empecé con esto. Esa es la introducción más llamativa y mientras más como espacio haya entre esos dos puntos, más como fuerza va a generar en lo que estás diciendo. Yo en el de hoy no lo usé, no usé algo muy fuerte, o sea, yo dije como que hace 10 años estaba grabando mi primer cortometraje y hoy estoy contándote mis 30 ideas creativas como diseñador, editor, filmmaker, creador de contenido, como mierda me quiero llamar. Yo acá busco como generar un espacio súper relajado, ¿no? Porque sé que esto no va a ser el gancho que va a hacer que vos mires mi contenido, pero igualmente es la realidad. Entonces, esto es lo que estaba pasando hace 10 años y esto es lo que está pasando ahora, ¿ok? Es como cómo llegué de este punto a este punto, básicamente. Eso es lo que te estoy queriendo decir con esta introducción. Como a qué llegué y qué es lo que soy. A qué llegué y cómo empecé. Eso es lo que va a llamar la atención a las personas. Eso es lo que va a generar la curiosidad y el interés en querer ver el contenido entero. Después proceso, que esto vas a aprender. O sea, aprender a contar un proceso lo vas a aprender. Te recomiendo, como mi opinión, porque no es la primera vez que cuento un video de storytelling, no solo para mí ni para los demás, que vayas de a puntos. ¿Cuáles son los puntos más importantes? ¿Cuáles son los puntos como elementales? En este punto, ¿qué es lo que tuviste que hacer para llegar a esto? En este punto, ¿qué es lo que tuviste que hacer? ¿Qué fueron las situaciones que se te presentaron para llegar a este objetivo? Excelente. ¿Cuál era tu cabeza? ¿Qué estabas pensando? Bueno, todas esas cuestiones de contar tu proceso del punto a punto es importante. Para contar una historia tenemos que ir de a punto a punto. Es muy importante eso. Y por último, una conclusión. Vos pudiste ver toda mi conclusión. Todo esto es mi conclusión, básicamente. O sea, mis problemas, mis resultados, mi aprendizaje final, eso es mi conclusión. Resonar con un dolor que otra persona tenga y se relacione con el beneficio. Quizás vos querés tener estos beneficios. Quizás vos estás con estos mismos problemas, ¿no? Quizás todo esto genere una resonancia con vos. Y esa es mi conclusión. Poder que otra persona me escuche y diga yo opino lo mismo. Básicamente, nosotros somos personas y las personas resonamos con personas. Si yo te cuento una historia y vos estás de acuerdo con esta historia, también vas a generar una resonancia conmigo y eso es a lo que estoy yendo. Demostrar el resultado y asegurar que tu paso a paso es cierto. Obvio, yo tengo que demostrarte que este fue mi resultado y que claramente todos estos pasos fueron mi proceso para llegar a ese aprendizaje, básicamente. Y por último, un llamado a la acción. Pero yo me lo evito hoy. Hoy no tengo ningún llamado a la acción para hacerte. Si querés, como mi llamado a la acción es que me comentes alguna idea que tengas para el próximo Ideas Creativas. Y en caso de que te guste alguna de todas estas ideas y quieras que la charlemos, yo te la dejo acá para que las mires. Listo, no las mires más. Si tenés alguna que te interese y quieras que la veamos, avísame. Yo no tengo ningún problema. La podemos charlar. Súper contento. Espero que te haya gustado el Ideas Creativas de hoy. Tenemos mucho por hacer, quiero que lo sepas. Hay mucho por delante. Así que, estate acá, mirate mis videos, seguime en Instagram y acordate de comentar lo que tengas ganas de que charlemos. El objetivo es que sea un espacio para todos. Que todo aquel que quiera que hablemos de algo en preciso, lo charlemos. Así que, hasta hoy, el Ideas Creativas del día. Nos vemos.